Agradezco a mi amigo y maestro, el doctor José Luis Fernández Sayas, la oportunidad de esta entrevista en el contexto de una serie de entrevistas que estoy haciendo sobre los 50 años de la transición energética en México. El doctor Fernández Sayas es un miembro reconocido de la comunidad científica, ha sido director del Instituto de Ingeniería, del Instituto de Investigaciones Eléctricas, tiene un doctorado en flujos electrohidrodinámicos por la Universidad de Bristol en Inglaterra y ha desempeñado un papel importante en impulsar la investigación aplicada, la innovación, la ciencia y la tecnología en nuestro país. Con él platicaré desde sus orígenes como ingeniero, desde la prepa, y llegar al momento actual de la transición energética desde su particular perspectiva. Entonces, yo agradezco mucho esta oportunidad a mi buen amigo, el maestro doctor José Luis Fernández Sayas. Entonces, sin dar muchas vueltas, mi querido mi querido doctor Fernández Sayas, pues te preguntaría, para empezar, ¿qué fue lo que te llevó a la carrera de ingeniería? Gracias por la entrevista, Odón, gracias por la oportunidad. Mira, en los años 60, cuando yo estudié la preparatoria entre el 61 y el 63 en el colegio alemán, y había necesidad de pensar con seriedad qué seguía después. Yo me informé, esto fue un proceso bastante complicado, pero la ingeniería en aquella época era claramente otro tipo de carrera, ¿no? O sea, por un lado tenías ocupaciones profesionales como la de los abogados, los licenciados en Derecho, la gente de economía, la gente de administración y finanzas, que tenían que aprenderse ciertas cosas y ciertas actitudes y luego emplearse en grandes corporaciones o pequeñas. Claro. Y en el otro extremo tenías gente que no estudiaba, o que si estudiaba se dedicaba a trabajar en un oficio que no tuviera mucho que ver con lo que había estudiado, y entonces dependía, ¿no?, de la actividad que se diera a nivel profesional. Yo ya estaba trabajando, yo tuve oportunidad de empezar a trabajar desde los 13 años. Mira. Y entonces el ambiente del trabajo, el ambiente donde te pagan una quincena, es una oportunidad y una experiencia extraordinarias, ¿no? Claro. Entonces, yo creo, personalmente considero que esta es una experiencia que nadie debería privarse. Yo creo que deberíamos buscar a nivel de las universidades que hubiera interinatos, que hubiera oportunidades para que los estudiantes conocieran este otro mundo. Claro. Y yo lo conocía y la verdad no me satisfacía la idea de una carrera corta. La carrera de ingeniería era larga. Entonces, además estaba muy bien pagada, estaba bien anunciada, bien promovida en el Excelsior. Se solicitaban ingenieros de mantenimiento, ingenieros mecánicos, que eran los que mejor ganaban. Todo eso contribuyó a que yo escogiera la carrera. Bien. Y entonces, ¿por qué te vas a la UNAM? Bueno, yo fui aceptado, era una época mucho más sencilla para un estudiante que es ahora. Yo fui aceptado en la ESIME del Politécnico, que era probablemente la mejor, o sigue siendo la mejor escuela de ingeniería mecánica del país. Posible, sí. Y por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que es la mejor en ingeniería civil. Pero yo quería ingeniería más bien mecánica, yo andaba en ese tipo de cosas. Pero la Universidad Nacional me queda mucho más cerca. Yo puedo caminar de aquí a la Facultad de Ingeniería, cosa que he hecho varias veces, ¿no? Entonces, la distancia fue una determinación. Muy bien. Entonces, ya tienes definido qué año entras, en qué año del... Yo soy generación, yo entré a la Facultad de Ingeniería al inicio del enero de 1964. Ándale, entonces tú ya estabas maduro cuando lo del 68, ¿no? Yo estaba terminando la carrera y había sido, digamos, entrenado apropiadamente en un movimiento que casi nadie recuerda, y unos criminales que tomaron la rectoría por la fuerza en 1966
y que obligaron a la renuncia del doctor Ignacio Chávez, que fue una barbaridad. Ajá. Tomaron la rectoría justo cuando estaba celebrándose un consejo universitario y habían secuestrado a nuestro director, el maestro Tobalí Jaime. Ajá. Entonces, varios de nosotros, yo recuerdo con mucha claridad que entre nosotros estaba Guillo Carreón, por ejemplo, Ajá. gente que luego se distinguió en la actividad política de la Facultad de Ingeniería, Claro. y Ragnar Trillo, Ajá. desde luego Jorge Arganis Díaz Leal, que era Ajá. el presidente de la Sociedad de Alumnos, y entre 15 o 20 de nosotros caminamos haciendo mucho escándalo de la Facultad de Ingeniería a la rectoría. Ajá. Rescatamos, nos metimos a la fuerza a la rectoría, rescatamos a nuestro rector, lo regresamos a la facultad y afuera de la dirección de la facultad nos contó lo que estaba pasando. Fue una experiencia extraordinaria que me preparó para el 68. Mira. En esos años en la UNAM, ¿tendrás algunos maestros que quisieras señalar en particular? ¿Cómo no? Sí, desde luego, de la gente más jocosa que más me hizo sufrir y que más me hizo pasar ridículos, el maestro, ahora no me voy a acordar de su nombre. Bueno, ahí acércate, pero refiere qué materia o algo parecido. Rodrigo Castelazo en físicas. Mira. Ajá. Que eran del primer año. Eran materias anuales en aquella época. Sí. Yo tenía mucho cariño por la materia, yo era muy bueno en la materia de física, pero por razones que no vienen al cuento me reprobó el muy móndrigo, y eso me hizo perder la hilación de otras materias que no pude recuperar hasta que un gran maestro mío, el maestro Odón de Buen Lozano, me ayudó. Mira nomás. Celebrar algunas materias, algunos exámenes a título de suficiencia. Cuando la facultad cambió a semestres, yo me inscribí en ingeniería industrial, soy de la primera generación de ingeniería industrial, con Gerardo Ferrando y Enrique Jiménez Espriu y Carlos Morán Moguel y otros. Mira. Y entonces me permitió presentar exámenes a título de suficiencia que no se habían de materias que no se habían impartido en la facultad. Y eso me permitió salir con mi generación. Mira. Sí, de Odón de Buen Lozano guardo también un recuerdo maravilloso, muy agradecido. Mira, no, pues de alguna manera eso nos unió, además por otro tema que vamos a entrar, que es... Entonces, ¿acabas la carrera y te lanzas a trabajar o te lanzas al posgrado? No, termino la carrera cuando yo ya estaba trabajando en lo que luego se convirtió en una gerencia de ingeniería en sociedad electromecánica. Yo había estado trabajando en eso desde años atrás. Eso. De hecho, yo creé el departamento de ingeniería electromecánica, derecho de ingeniería, que diseñábamos hornos industriales, cambiadores de calor, reactores químicos, subestaciones eléctricas. Ándale. Era una empresa americana de muy alto nivel, de muy alta calidad, que había nacido con la Segunda Guerra cuando ya no era posible depender tanto de las empresas como Westinghouse o General Electric en Estados Unidos para estas cosas. Sí. Entonces, tres ingenieros muy destacados del Politécnico, el ingeniero Galeazzi, el ingeniero Rangel y el ingeniero Christie, se asociaron, gentes que serían probablemente, si vivieran el día de hoy, serían probablemente 90 años, 95. Ellos se asociaron y empezaron a hacer ingeniería, primero a copiar, y luego a hacer ingeniería mecánica. Es una época extraordinaria para la ingeniería mecánica. Sí. Y yo aprendí con ellos y hicimos departamentos de diseño mecánico, yo aprendí a diseñar hornos industriales, etcétera. Y algunos de nuestros diseños primero competían contra los norteamericanos y canadienses y eventualmente, muchos años después, terminamos vendiendo diseños mexicanos en Alemania y en Inglaterra. Mira, bueno, precisamente tengo otra entrevista con el ingeniero Rafael Nava, importante en el desarrollo alrededor de MAVE, que tiene una historia interesante de desarrollo tecnológico propio en México, de esos mismos años, de los 50, 60, donde se decide, bueno, hay una política de producción nacional de, ¿cómo se llama? Reducción de... Sustitución de importaciones. Gracias, doctor.
sustitución Sí, de como no me acuerdo. importaciones, y eso lleva a que haya mucho desarrollo de ingeniería local. Sí. Bien, y entonces acabas la carrera y te regresas a la empresa. Bueno, yo estaba trabajando, Ah, era una época muy fácil para comunicarse físicamente, para trasladarse de Ciudad eso. Universitaria a San Salvador, Xochimanca, donde estaba la empresa, Ajá, por la glorieta de los hongos. No, no lo ajá. vas a creer, pero era muy rápido. Y, Ándale. y Insurgentes casi no tenía semáforos. Míralo. Ajá, ajá. No, no habíamos inventado todavía el hoy no circula, de modo que había muchos menos carros. Y yo había estado haciendo carrera en sociedad electromecánica a la sombra de mi jefe, un Ah, gran hombre que fue miembro de la Academia de Ingeniería, que además me permitió aprender muchas cosas, no que me ajá, las haya enseñar a él, ajá. pero sí me permitió aprender muchas cosas en Estados Unidos y en Canadá. Eso. José Manuel Flores Hernández, y con él hicimos cosas extraordinarias. Entonces, ¿cuándo llega la decisión de irse a posgrado? Bueno, yo terminé mi carrera, eventualmente me recibí porque pues la administración en esos años, por lo que dijimos, estaba muy complicada, Ajá, pero me recibí, hice el examen profesional en grupo, era la primera generación de ingenieros industriales, como mencioné. ajá, Entonces nos pidieron que nos agrupáramos, me parece que éramos 9 en torno a una misma tesis, ajá, que ah. tenía que ver con la actividad bursátil en México. Mira. Y uno de mis directores más importantes en la tesis fue el gran ingeniero mexicano, José Urquiaga Blanco. Ajá. Y con él y con otras personas hicimos un examen. Me permitieron a mí ser el coordinador de la presentación de mis compañeros. O sea, los maestros lanzaban una pregunta en lo general y yo decidía a quién le pedíamos que la contestara y luego ella se formulaba en forma específica. Fue toda una aventura, ese examen Sí, profesional, que sí. duró como 3 horas. Sí, pues por lo que escucho era algo muy novedoso en su momento, Bueno, hoy día se promueve mucho el trabajo en equipo. Yo no había, ahora te lo había oído alguna vez, pero no había oído de este tipo de examen con varios al mismo tiempo, mira. sí, sí, bueno, lo que pasa es que esto se organizaba, ya te hablé del maestro Lozano, Ah, perdón, de buen sí, Lozano, sí. el que estaba debajo de él, que era el jefe de la carrera, era Viejo Zubicaray, Ah, Manuel Viejo sí. Zubicaray. Manuel, sí. Y Manuel, una vez que se convencía de algo, como buen español, no, no estoy hablando de ninguna manera del maestro de buen Lozano, Ah, no, no, se vale, se vale. Ah, y luego. pero, pero, pero el maestro viejo Zubicaray, una vez que se convencía de una cosa, no había manera de que cambiara de opinión. Entonces él se convenció de que deberíamos hacer exámenes de grupo y desde el registro del tema de tesis, o Ajá, sea, un año antes tal vez de que te ajá, recibieras, ya se sabía que estabas en un grupo donde estaba Perengano y Sutana y eso. ajá. Y era un circo chino hacer un examen profesional. Ándale. Tenías que andar buscando a los maestros que tuvieran tiempo y eso, ¿no? Mira, mira. Pero bueno, fue una gran experiencia porque además nos permitió efectivamente trabajar en equipo y pudimos graduar, Ajá. no te voy a decir a quiénes, pero gentes que eran infumablemente incompetentes, Oh, porque nuestro grupo tenía desde un Oribe, un sobrino del maestro Oribe de Alba, que era compañero mío, ajá, que era el más brillante de todos nosotros, ajá. hasta teníamos también un Pedro Alegría, que luego fue funcionario público porque tenía una hermana muy guapa, Ah, ya sé y quién, sí. ya Ajá, sabes quién, y ajá. hasta gente que no tenía la más peregrina idea de cómo, ni de sumar, ni de multiplicar, ni de escribir su nombre sin errores de ortografía. Pero todos Mira. nos graduamos, era o todos o ninguno. Ah, híjole. Ah, pues. Ok, regreso otra vez a la decisión del posgrado. Sí, cómo no. A ver, ¿cómo ocurrió eso? Bueno, yo me recibí por ahí del 69 Ajá, y 1 o 2 años después se estableció una muy buena relación entre Pemex y la UNAM ajá, y Pemex aceptó que se hicieran cursos, maestrías, diplomados y hasta opciones de doctorado para personal que hacía ingeniería petrolera, tanto de la Facultad de Ingeniería como que estaban trabajando en Pemex. ándale.
y la facultad, la UNAM, destacó a 2 o 3 profesores para que se organizaran en la cosa de la generación del posgrado. Ajá. Estuvo muy activo Isaac Pilotowski, por ejemplo, estuvo muy activo también Gustavo Best en Sí, esta mira. gestión. Ajá, Pero pero como jóvenes, o sea, son contemporáneos tuyos, ¿no? sí, eran Ajá, maestros jóvenes ajá, que tenían el manejo del detalle y eso. ajá, Y por parte de la Facultad de Ingeniería, pues naturalmente el maestro de Buen Lozano, que fue el que creó realmente el posgrado en mecánica de fluidos y todo ese tipo de cosas. ajá. Y y él, yo debo confesarte que el maestro fue conmigo muy generoso, excesivamente generoso. Me dio muchas oportunidades que yo no merecía. Mira, Y una de las cosas que él me pidió ajá. era que yo empezara a dar algunos de los cursos. Mis cursos eran muy, en la licenciatura, eran muy taquilleros. Yo tenía muchos estudiantes. No lo dudo. Ajá, ¿y luego? Me fue muy bien ahí. La historia de por qué me fue muy bien se la debo en particular a Enzo Levi y a Alejandro Romero, Ah, mira. que me hicieron mucha promoción. Ajá. Pero yo tenía un salón que tenía como 35 bancas y yo tenía como 120 estudiantes. Mira Entonces nomás. se asomaban por la ventana, se tiraban al piso, era una cosa padrísima. Y entonces el maestro de Buen pues decidió que hiciéramos una cosa similar en el posgrado. Adaptamos el currículum que teníamos en la licenciatura al posgrado, cosa que yo creo que es correcta. Ajá. O sea, sí se daban los rudimentos para las maestrías, en tanto en física, que la mecánica de fluidos es una de ellas, las matemáticas, como en algo de química y en algo de economía. Ajá. Y ese posgrado que se empezó a ofrecer por ahí del 70 en la Facultad de Ingeniería fue una cosa estupenda. Ándale, ándale. Tuvimos cosas muy buenas. Uno de mis estudiantes, Hugo Pascasio Muguerza, Ajá. que se recibió con una tesis excelente, concursó en uno de los concursos que hacía el Instituto de Investigaciones Eléctricas, ganó el primer lugar, le dieron una beca muy importante. En fin, tuvimos las medidas de éxito que merecíamos, yo creo. Bien. Y entonces, otra vez, la pregunta de el posgrado. Mira, la historia de la ingeniería mexicana es bastante interesante. Ajá. Creo que fue en 1939 cuando se crearon las primeras 2 ingenierías, que eran la civil y la mecánica, ambas en el Palacio de Minería. Sí. Cuenta la historia, que yo creo que es leyenda, que cuando los expertos que diseñaron las carreras se la presentaron a la gente grande, Ajá. que incluía, entre otros, a Justo Sierra, Sí. les pareció a la gente grande poca cosa, porque era una carrera de 3 años. Acuérdate que las carreras de las licenciaturas en los años 30 en el mundo eran muy jóvenes. Ajá. Salamanca empezaba con cosas de letras en España, como debe ser. Cambridge empezaba con cosas de física y química en Inglaterra. Y pues en México era un país culto por la minería, y teníamos actividades importantes en el área de la química y de ingeniería de procesos. Bien. Entonces, a la hora de crear la carrera, pues se crea en 3 años. Sí. Y la gente grande decide pues que es muy poca cosa. Entonces deciden ponerle al principio como prolegómeno, dado que muchos vendrían a la carrera proveniendo de universidades de otras partes del país. Ajá. Entonces le pegan muchas de las materias que estaban impartiéndose a nivel de la preparatoria. Eso. Lo que ahora tú generalmente llamas ciencias básicas en la Facultad de Ingeniería. Cierto. Que son muchas matemáticas, física experimental, laboratorios, ¿no? Sí. Y desde entonces a la fecha, la carrera de ingeniería realmente es de 3 años, Solón. Una vez que tú terminas ciencias básicas y pasas al edificio principal, entonces se dice que el que llega a tercero ya es ingeniero, ¿no? No. Bueno, ya va a ser ingeniero, sí. Sí, así es. Bien. Ahora, hay otra consideración adicional, si me permites. Por favor. También por la herencia de los años 30 y la importancia
de mantener la preparatoria que había diseñado José Vasconcelos Ajá. en su buena época. O sea, hasta el 29 José Vasconcelos era un gran hombre. Ajá. Luego se hizo bueno, otra cosa, ¿no? Bueno, sí. Y se hizo candidato a la presidencia. Claro, ya. Ajá. Pero cuando era educador, Eso. las matemáticas que estudiábamos los ingenieros, en la prepa particularmente, Ajá. eran matemáticas lineales. Si tú te acuerdas, no creo que te acuerdes, pero no. si revisas tus programas de matemáticas, sí. todo tiende a ser lineales, los fenómenos que analizas. Ajá. Más o menos en esa época de la que estoy hablando, cuando hablábamos de los años 60, sí. de finales de los 60, principios de los 70, yo empecé a hacer cosas en la empresa de secado industrial. Sí. El secado industrial, pues un poco como el secado de la ropa. Tú empiezas con una humedad muy alta de lo que quieres secar. Sí. Tienes una humedad esencialmente constante del aire con el que estás secando. Sí. De modo que no te cuesta ningún trabajo entender que el proceso de secado es una curva asintótica con la humedad del aire. Sí. Perdona, es una curva y deberías ajustarle cuando tengas puntos experimentales a una ecuación logarítmica o una ecuación exponencial, que es lo mismo. Sí. Pero en aquella época, estoy hablando de hace 100 años, las herramientas que teníamos los ingenieros eran nada más el abaco, no había ni siquiera regla de cálculo. Sí, sí. Entonces, linealizar era una necesidad. De hecho, todavía vas a encontrar en la literatura reciente procesos de secado que se ajustan experimentalmente a tres rectas, o les llaman tres fenómenos diferentes. Una, la eliminación de la humedad superficial. Sí. Luego, la humedad contenida en el material que vas a secar, textil o lo que sea. Y finalmente, la humedad intrínseca, la humedad que está a nivel molecular, que no te gusta quitársela a los alimentos, pero si se lo quitas a la ropa queda tiesa, ¿no? Sí, sí. Ajá, bien. Y entonces... Son tres fenómenos diferentes, según dicen algunos, claro, que se ajustan con tres rectas diferentes. Esa es una barbaridad. Ajá. Es una curva. La correlación entre el secado y el tiempo es una curva. Sí. ¿Y eso te llevó a tener interés en cosas más sofisticadas? Eso lo platicaba yo. Yo hice las veces en esa época de representante alumno en el Consejo Universitario, gracias al maestro de Bueno. Eso, bien. En una época en la que podías designar a los alumnos que debían representarte. Ándele. Y entonces entre las gentes que mencionábamos esto que estoy diciendo, estaban los maestros que ya mencioné y algunos curiosos que queríamos tener un poquito más de apego a la situación física correcta. Pero nos explicaban que no había manera de resolverlo con curvas, no había recursos. Muchos años más tarde, como 20 años o 25 más tarde, empiezan a llegar las computadoras con los manejadores de bases de datos. Claro. Si tú a tu Excel, por ejemplo, le pones dos columnas, una de tiempo y otra de humedad, y le picas arriba a la derecha donde dice, pues es el solver, ¿no? El que entra, te da opciones de curvas y te dice cuál es la R cuadrada de cada una de ellas. Y en el caso del secado, la R cuadrada es como 0.998. Entonces, para gentes como tú y como yo, pues que ya nacimos con Excel. Sí, casi. Pero mis alumnos no conocen Excel. Los alumnos de la Facultad de Ingeniería no aprenden Excel. ¿Y con qué trabajan entonces? Con los números, los bases de datos. Algunas veces en su casa usan Excel a escondidas. La maestra emérita de la Facultad de Ingeniería, en una ocasión pública en que tuvimos una discusión sobre el tema, me dijo que a los ingenieros había que examinarlos obligándolos a que dejen al frente del salón todos sus aparatos, incluyendo teléfono celular y reloj, porque ahí es donde guardan los acordeones. Esto me lo dijo la maestra emérita de la facultad. Eso me lo dijo en público. Yo digo que la ingeniería, regresando a la primera cuestión, la ingeniería es trabajo de equipo.
un equipo que toma diferentes formas, de repente, como ahora a distancia, a veces internacional, por Zoom, qué sé yo, pero es mucho mejor el resultado de un trabajo en equipo que el trabajo individual. Claro, claro. Pero eso viene con la computadora, con las comunicaciones modernas, y es lo que tienen que aprender nuestros alumnos, que me perdone la maestra en cuestión, pero yo creo que nuestros estudiantes deberían empezar la facultad, la carrera de ingeniería, conociendo con todo detalle sus herramientas de inteligencia artificial, etcétera. Por supuesto. No, a mí me tocó, gracias al ingeniero de Buen, llegar a la Facultad de Ingeniería sabiendo Fortran en 1972. Qué bien, qué suerte. Sabía Fortran, computación e inglés, ya lo sabía, como pedía la Bastida en su tiempo, pero bueno. Supongo que ese año ya estabas tú en algún lado en el extranjero, todavía no, en 72. No, yo estuve trabajando con el maestro de Buen en la cosa de la creación del posgrado. Y ahí me hice muy cuate de Alejandro Romero también, de otras gentes. Sí. Pero Alejandro Romero tenía la virtud de que él era el gerente de ingeniería de Babcock y Wilcox, que era el competidor número 1 que teníamos nosotros. Nosotros teníamos como el 72% del mercado, Babcock tenía como el 15% y todos los demás eran minucia, ¿no? Claro. Entonces, con él platicábamos de esto que te estoy platicando, las curvas y los ajustes a trabajos experimentales, etcétera. Alejandro Romero, en mi experiencia, fue un hombre muy curioso, muy culto, muy trabajador y muy dedicado a la UNAM, ¿no? Hasta el último día. Entonces, en una ocasión me dijo, oye, tú pasas por ahí, porque yo trabajaba en Sociedad Electromecánica, que tenía la oficina de las ventas, estaba en la colonia San Rafael. Entonces me dice, oye, un día que vayas a la colonia San Rafael, por favor te paras en el Consejo Británico que estaba en la colonia San Rafael y les pides unos formatos para solicitud de beca. No había otras becas en el mundo. Para solicitud de beca para estudiar la maestría en Inglaterra. Sí, ¿cómo no? Órale. Entonces un día que pasaba yo por ahí, me dieron cita con el tercer secretario de la embajada, que era el señor Peter Elborn, para que me diera el formato. Y cuando me entrevisté con Peter, en un muy mal español de él, muy mal inglés mío, él empezó por preguntarme mi nombre, a qué me dedicaba. Yo le dije, pues yo trabajo en Sociedad Electromecánica, soy ingeniero de la UNAM y doy una clase con el maestro de Buen. Entonces me dice, usted tiene el perfil perfecto para ser candidato a la maestría en Inglaterra. Él fue el que te lo dijo, mira. Y nunca me dio los formatos, por cierto. Nunca me dio formatos para Alejandro. Pero me dijo eso y me dijo que dejara unos datos con su secretaria, con quien hice buena relación. Y me fui. Y a los cuantos días tuve un desaguisado en Sociedad Electromecánica, en parte por mi culpa, porque metí una pata en la casa de máquinas del Hotel Flamante, en ese momento Camino Real, allá en Escobedo. Entonces tuve un jaloneo de orejas de parte de mi jefe y eso. Entonces yo decidí que mejor me voy a otro lado, ¿no? Eso. No me voy a ir a la competencia, porque pues, yo era el más importante de la opción mexicana. En Monterrey todavía no pasaba nada de esto. En Monterrey estaban copiando hornos de modelado y de acero. Eso es interesante, eso es relevante. Digo, ahora ya está en otro nivel, pero en su momento mucho ocurría en México, en la ciudad, ¿cierto? Sí. Monterrey despegó, déjame presumirte, gracias a Rafael Colás. Rafael Colás, profesor de la Autónoma de Nuevo León, recibió todo el apoyo de Ojalata y Lámina, particularmente de Quintero, que era el director. A Quintero le dedicaron el complejo que tiene 3 auditorios y eso dentro de la universidad. Y Raúl Quintero Flores es un profesor distinguido que todavía vive, afortunadamente, que hizo muchísimo por la Autónoma de Nuevo León y muchísimo por el TEC de Monterrey, pero lo hizo a través de gentes como Rafael Colás, que es más o menos de mi edad. Ándale. Entonces, lo que hicieron ellos fue empezar desde el principio. Raúl Quintero es un buen ingeniero, es un cuate que tiene una idea muy clara, tanto de la ingeniería química como mecánica y todo esto, la estructural. Él fue presidente de ADIAT antes que yo lo traté mucho en ese sentido. Ándale.
Pero bueno, sí, el surgimiento de la ingeniería y la tecnología de Nuevo León y de Monterrey en particular. Monterrey representa la mitad de la población de Nuevo León. Claro. Se debe fundamentalmente a los empeños de la gente que mencioné y de Daniel Reséndiz Núñez, que siendo director de la Facultad de Ingeniería nos apoyó muchísimo. Eso. Bueno, tú y yo trabajamos juntos más bien por un proyecto con Daniel Reséndiz ¿Cómo no? en la facultad, en el Instituto de la Planta Solar, pero ¿te fuiste a Inglaterra entonces? ¿Qué año? En el 70. Yo fui a Inglaterra en el año 70 cuando hice el berrinche que te mencioné. Ajá. No, hice el berrinche, pues, casi me cupieron. Bueno. Pero Rafael Rangel, que era el de los socios de Selme, que era el que me trataba más, más que Chris Levy, que más, me dijo, si tú terminas la maestría y quieres regresar, aquí te esperamos con tu mismo puesto y tu mismo sueldo. Eso. Si te quieres lanzar al doctorado, ni vengas, no nos interesa. Entonces me dieron una beca muy generosa el primer año. Se acabó el primer año y me dijeron chao. Estando en Inglaterra. Ya estando en Inglaterra. ¿En qué universidad, perdón? La Universidad de Bristol. Ok. Que era la mejor, y yo creo que sigue siendo la mejor en ingeniería mecánica en el Reino Unido y probablemente en el mundo. Seguro. La maestría que yo tuve, éramos 4 estudiantes de maestría. Es como el chiste, ¿no? A ver. Un chino de Hong Kong, un africano de Uganda, un latinoamericano de México. Claro. Y un inglés de Cornwall. Éramos 4 los estudiantes de maestría nada más. Mira. Y era durísimo, teníamos unos maestros. En el curso de maestría, que fue de un año, yo tuve 17 maestros. Híjale, mira nomás, además en Inglaterra, o sea, no y cosa luego menor. En temas de ingeniería mecánica térmica, ¿no? De transferencia de calor. Estábamos pegados a Rolls-Royce, la fábrica de las turbinas. Mira. Donde se hicieron las turbinas del Concorde. No, estabas en el centro del mundo del tema. Ahí se hicieron las turbinas para los Mirage franceses. Seguro. Que luego cargaron con bombas nucleares y se le vendieron a Israel. Bueno. En los años 70. Entonces, ¿y ahí es donde se toca la crisis petrolera? En una de esas, yo había cumplido un año allá, terminaba yo la maestría y tenía la oportunidad de hacer el doctorado, pero tenía yo beca del Consejo Británico por 2 años, todavía me faltaba un año más. Y mi papá me regaló el boleto de Nueva York a México, un gran esfuerzo que hicieron, pero yo como estudiante tuve un precio extraordinario para irme de Londres a Nueva York. En ese viaje... que ya sabía que había una gran crisis de combustible. El avión iba despacito, entonces iba inclinado. Y tomó tanto tiempo de Londres, te lo voy a presumir, tanto tiempo de Londres a Nueva York, que yo pude leer por primera vez todo el libro de 100 años de soledad de García Márquez, en la primera edición. Qué buena anécdota. Y luego... Yo me acuerdo muy bien de cuando de repente sacudía el avión y yo me acordaba de Mauricio Mariposa. Y entonces, cuando yo iba al aeropuerto, yo había conseguido un dinero, tenía un Jaguar viejo. Me paro en la gasolinera para pedir que me llenen el tanque. Y entonces el muchacho que me atendía, que era un estudiante, me dice, pues yo no le puedo vender más que creo que 5 libras. Que o me llenas el tanque o te parto la madre. A ver, ¿y qué pasó? ¿Se la partió usted, doctor? No, me llenó el tanque. Entonces yo llegué, boté el carro en la entrada del aeropuerto, yo iba tarde. Y me subí a mi avión, vine a México. Eso lo hice al siguiente año también, cuando yo ya no tenía beca. Ya se había acabado la beca del Consejo Británico. Y entonces, con la experiencia en cuestión, pues ya tomé los tiempos con mucho mayor margen. Yo no viajaba mucho, eso de viajar
de Londres a México, y eso es toda una experiencia. Ajá. No, entonces más. ¿Y luego? Entonces me di cuenta de que no había combustible y que el combustible estaba muy caro, tanto el del avión como el de los carros, el de Claro. las gasolineras, etcétera. Ajá. Y en México era una cosa tremenda, porque pues, México siempre ha sido un país autónomo. Ajá. Pemex ha sido una empresa pues, relativamente autónoma, pero pues una parte importante de lo que compra y de lo que vende es en relación con Estados Unidos. Y en Estados Unidos estaba metidísimo en la crisis. Definitivo, sí. Ajá. Entonces sí teníamos que actuar en consecuencia. Y una de las cosas que teníamos que, digo, un estudiante pobre en Inglaterra con un Jaguar viejo, No. era inaceptable. No, insostenible, ahora sí, hablando de sustentabilidad o sostenibilidad, pues no te alcanzaba. No me alcanzaba. Ajá. Así que, pues tostoneé el carro, se lo vendí a un amigo venezolano. Los venezolanos siempre tuvieron más dinero que los mexicanos. Ah, y luego. Y no, pues ya no tuve carro durante mucho tiempo. Luego llegó un amigo mío, Jorge Urquiaga, el hermano menor de José Urquiaga, mi sinodal, Ajá. que se fue un año a Londres a estudiar inglés, a conocer. Ajá. Era la época de los Beatles, era una época muy padre para sí. un mexicano con dinero. Sí. Y él se compró un Morris Mini Minor. Ajá. Muy maltratado, que luego yo se lo compré baratísimo. Ajá. Y ese fue el que traje yo algún tiempo antes de regresarme a México, ya terminado el doctorado. Pero todo eso fue una experiencia extraordinaria, porque pues yo era el primer estudiante mexicano que venía en la Universidad de Bristol. Sí. Y yo fui el primer becario del CONACYT, conseguí la beca en el 73, o sea, cuando yo tenía 2 años y medio allá. Mira. Y por eso mi jefe, José Manuel Flores, me presentó con José Antonio Esteva, que era su jefe, Ajá. que era el representante ante IEM, Westinghouse y Sociedad Electromecánica de la corporación que tenía todas esas empresas. Sí. José Antonio, que siempre ha sido desde el primer día un hombre extraordinariamente generoso conmigo, ese día me invitó a tomar un café en su casa, que sigue viviendo donde mismo, aquí en Las Águilas. Ajá. Atrás del monasterio. Ajá. Y entonces él me dijo, oye, estamos inventando un programa de posgrado de becas en el CONACYT. ¿Te acuerdas que en esa época se formó el CONACYT? Sí. En la época de Echeverría. Sí. Entonces queremos que, por cierto, el programa de becas del CONACYT es lo más importante que ha tenido siempre, al día de hoy. Cierto. Es lo más costoso, lo más ambicioso y lo más impactante. Y con mejores resultados, sí, quisiera yo creo que es cierto. Entonces, si queremos empezar con una persona que ya está avanzado en su trabajo doctoral, que es presentado por la industria, que soy yo, me dijo. Ajá, sí. Y que le queda un año y medio para terminar el doctorado. Entonces me presentó pues con el maestro Doc Méndez Ocurro, con quien yo luego hice una amistad muy padre. Ajá. Guillermo Fernández de la Garza, ajá, que yo ya conocía, que es mi vecino, que es un hombre extraordinario, sí, también muy gentil. Ajá. Y me dieron la primera beca del CONACYT, yo soy el primer becario. Mira. Y ahora, bueno, ¿cuál fue tu tema del doctorado? Te vayas a reír, mira, era para el calentamiento de crudo o de aceites muy pesados, sí, muy viscosos. Tienes una serie de dificultades en la transferencia de calor porque no los puedes bombear en flujo turbulento. Entonces, el cambiador de calor que tú escojas tiene que fluir muy lento porque si no te cuesta mucho dinero la caída de presión. Bien. Si le pones en el centro del tubo un alambre muy delgadito y lo pones a alto voltaje de corriente directa, por ejemplo, 30 y 50 mil volts, y el tubo afuera lo pones a tierra, entonces creas corrientes iónicas. ¡Wow! Eso no lo puedes hacer ni en agua ni en aire. Son fluidos polares, entonces crean chispas. Pero en aceite sí lo puedes hacer. Cuando yo tomé el tema, se estaría lo que yo te estoy diciendo. Hasta allí, lo que no se sabía era cómo es el fenómeno, cómo funciona, de qué depende, cómo lo controlas. Y ese fue el tema que me dieron a mí, bola de mulas, porque nadie sabía cómo. Bueno, te tenían confianza en muy abusado ingeniero mexicano, por favor.
En la tradición británica, particularmente de las universidades viejas, las más antiguas son Oxford y Cambridge, pero que tienen un énfasis en las ciencias sociales y en las humanidades. Sí. Y las siguientes dos universidades en la historia de la universidad en el mundo son la de Bristol y la de Birmingham, que son universidades de ladrillo. Sí. Las primeras son de piedra. Eso. Y entonces la ingeniería mecánica realmente surge en la Universidad de Bristol con la guerra, en la Segunda Guerra. Ah, bien. Ahí se desarrollaron los aviones, el Spitfire, todo eso. Por eso tenemos la unidad del aeropuerto de Filton, que está al lado de la universidad. Una pregunta, ¿qué otras infraestructuras de la época del desarrollo industrial de Inglaterra tiene Bristol cerca? ¿Hay alguna fundidora o hay minas de carbón o algo que le haya dado esa localización particular? No, al contrario, como está lejos del eje que va desde Londres hacia el norte, hasta Liverpool, si tú ves la isla, que es la alargada, va desde el sur, que empieza por ahí de Londres o Southampton, sí, sí, y te caminas hacia el norte hasta que llegas a la frontera con Escocia. Bristol está del lado izquierdo, en la colita, en la última parte, justo en la frontera con Gales. Una pregunta, ¿hay canales para llegar ahí o se llega por tren? No, se llega por tren. Ajá. O sea, es desarrollo relativamente moderno, porque antes todo se desarrollaba alrededor de los ríos, entonces significa que esto ocurre ya cuando el tren importa para el transporte. Es lo que yo supongo. Es lo que yo supongo. Sí. Lo que sucede es que la ciudad de Bristol está muy metida tierra adentro. Eso. En la parte alta del río Severn, que es un río muy caudaloso, que llega al mar, en la parte sur del país de Gales. Ya te distraje con esto. Entonces, pero no haces nada relativo a energía renovable. Aquí ya mi pregunta va en cómo el doctor Fernández Hayes, muy asociado a la cuestión privada, desarrollo de temas de alta ingeniería, en ingeniería mecánica y térmica, termina donde yo lo conocí, en el Instituto de Ingeniería, trabajando en energía solar y además fundando una asociación. O sea, ¿cómo terminas ahí, mi estimado maestro? Mira, los buenos matemáticos de los profesores de tu época y de mi época incluían, además de Alejandro Romero, era destacadamente Enzo Levi. Eso, sí. Enzo Levi recibió con enorme entusiasmo mi confesión de que hay que hacer curvas. Eso. Eso a él lo atrajo muchísimo. Era un hombre extraordinario, el doctor Levi. Sí. Y con él otros ingenieros civiles y demás que trabajan misma pandilla de la ICA. Yo destacaría con mucho cariño gentes como Gabriele Chávez Aldape, a gentes como, muchas otras gentes que son ingenieros civiles. Gabriele Chávez lo vi hace una semana, de modo que lo tengo muy fresco. Bien. Y ya tiene 86 años. Muchacho, sí. Es un muchacho. Entonces, era un poquito esta discusión que, como te dije, ya traíamos otros desde tiempo atrás, de por qué las curvas, ¿no? ¿Por qué no estudiamos curvas? Porque tú te has de acordar, por ejemplo, cuando trabajas hablando de curvas trigonométricas, son continuamente derivables y continuamente integrables. Entonces, cuando hablamos de energía eléctrica, lo hice mucho a nivel profesional, pues el cortocircuito es cuando dejas de tener esa continuidad y tienes una discontinuidad matemática en una senoide, porque se le pega a otra senoide que tiene un desfasamiento de 120 grados. Ándale. Entonces, esa cosa de las curvas, las derivadas, etcétera, a mí me fascinan siempre. Y la mejor manera de estudiarlas, en la primera materia que me dio el doctor Levi, era temas especiales, era transferencia de calor. Entonces, la mejor manera era con energía solar, porque la energía solar naturalmente sigue un ciclo trigonométrico. El sol sale y se pone, y a lo largo del día te vas a acordar, porque tú lo estudiaste mucho y lo publicaste, sigue una trayectoria que puede ser una senoide. Sí.
Entonces, y también las otras cosas que dependen del sol, como por ejemplo la humedad relativa o la temperatura del ambiente, Ajá. pueden representar con senoides entre los valores mínimos y máximos. Eso. Y eso a los chamacos de mi época, incluyéndote a ti, Ajá. les encantaba, Claro. les gustaba muchísimo. Tú Claro. hiciste una tesis profesional sobre el tema, la Sí. fábrica de computadores solares. Eso, Entonces, eso. el tema de la energía solar surgía como una cosa, a diferencia de las otras formas de energía, por Ajá. ejemplo, la quema de carbón, la quema de combustible fósil, Sí. pues, la verdad no era apetecible ni para ustedes ni para mí. Ok. Es muy sucio, es muy costoso, es muy contaminante. Todas las empresas donde se quema petróleo o carbón tienen hollín en el aire, todas. Sí, sí. Entonces, gentes como tú, como yo, como Arturo Palacio, Alejandro Rodríguez, todos los inteligentes que produjimos, le dábamos la vuelta y decíamos, ¿por qué no la energía solar, que es limpia? Sí. Pero es limpia no en el sentido de la economía moderna, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso. Ajá. Es limpio en el sentido de la calidad del aire que respiras. Claro. Y entonces nos gustaba mucho, hacíamos mucho secado, hacíamos mucho calentamiento de agua, hacíamos muchas de esas cosas. Pero ¿cómo es que de plano dedicas tu capacidad a esto? O sea, y en el instituto. Esa es la pregunta. Ajá. ¿Te contrataron para eso en el instituto o entraste y ya estaba en el instituto o le entraste al tema? No, yo entré a trabajar al instituto oficialmente, de acuerdo con mi contrato, el 8 de abril de 1975. Okay. Yo me había graduado en febrero del 75. Ok. Y no tenía un quinto, mi papá pues tampoco, entonces yo necesitaba el trabajo. Yo llegué con Alejandro Romero porque me habían ofrecido trabajo en la Facultad de Ingeniería. Eso, eso. Y Alejandro me dijo, mira, el que te ofreció el trabajo ya se fue a Estados Unidos. que era, es un cuate a todo dar, que por cierto sigo teniendo contacto con él. Ajá. Y me dice, pero si tú quieres trabajo en la Facultad de Ingeniería, pues espérate 6 meses a que se abra una plaza. Sí, seguro. Entonces, mejor te presento con los del Instituto de Ingeniería porque ahí tienen mucho dinero. Ah. Yo no sabía que había tal cosa como Instituto de Ingeniería. Ajá. Entonces, a las 11 de la mañana caminamos de la oficina de Alejandro Romero en los que estaba ahí pegado a los ¿Al anexo? Laboratorios. No, estaba en los laboratorios de hidráulica y de térmica, donde tenían laboratorios por Ibar, ¿te acuerdas? Ah, sí, ok. Ahí caminamos de ahí a la oficina de Gerardo Iriart, que estaba en el primer piso del edificio 1 del Instituto de Ingeniería. Ándele. Él me presentó con don Gerardo Iriart, uno también le debo muchísimo. Entonces Gerardo pues, tenía barba, había estudiado en Estados Unidos. Uh-huh. Muy rápidamente nos hicimos cuates, ahí platicamos, y que la comida, y que si las mujeres, y no sé qué. Ajá. Entonces le dije, oye, ¿qué opinas? ¿Puedo trabajar aquí? Sí, ya empezaste hoy. Bueno, del 8 de abril. Pues qué bueno. Le dije, oye, te voy a contar mi historia. A ver. En un minuto. Le digo, no tengo dinero para el camión de regreso. Cosa que era cierto, no tenía yo un quinto, no tenía para el camión de regreso. ¿Por qué no me prestas una lanita? Y yo tan pronto me cobre mi primera quincena, te lo pago. Ya en confianza. Me dice, mira, yo no tengo dinero. Ajá. Pero aquí arriba está el administrador que se llama Roberto Acosta, de parte mía. Roberto Acosta se me quedó viendo con espanto, porque yo tenía la barba larga, ¿te acordarás? Sí. Largo. Entonces Roberto Acosta me dijo, no, yo no tengo, pero aquí enfrente está el viejito Padilla, ¿te acuerdas? Padilla, Sí. Que el personal, dígale a él. Padilla siempre fue muy serio conmigo, pero muy cuate. Eso. Entonces, yo entré, le conté esta historia, entonces me dice, mire, profesor, nosotros pagamos los días 10 y 25. Ajá. El próximo día que pagamos nosotros es el sábado, entonces no vamos a pagar el sábado, sino el viernes, o sea, mañana. Ajá. Entonces, si usted me autoriza, me dijo el viejo, Ajá. yo lo inscribo en la nómina a partir del día 1 de abril. Ajá. Y entonces le puedo prestar una quincena. Ah. Dije, en la madre, yo entré ganando 25,000, no te vayas a morir de envidia, 25,000 pesos mensuales. Sí, de aquellos, sí. Ellos,
que eran como 2,5 millones, ¿no? Entonces, abre su cajón, y yo lloraba de alegría, saca 12,500 pesos, me da en efectivo, mano. Híjole. Yo desde entonces, y se lo comenté mucho al director, que era Daniel Reséndiz, Sí. muchas veces a lo largo de su vida, y con muchas otras gentes, digo, háganle como quieran, la UNAM es muy generosa, ¿no? Sí. Mira. Por un lado me presentó y me puso a las órdenes de Odón de Buen Lozano, luego conocí a Odón de Buen Rodríguez, Ajá, sí. y luego me pagaron una quincena. Bueno, yo te conocí ya en el 80, por ahí. Sí, habías Ya. dejado la escuela, me Sí, acuerdo. sí, bueno, tú tienes una anécdota sobre eso, pero ahorita no es el tema. Y bueno, ya estás en el Instituto de Ingeniería, ya le entraste a los temas que imagino que eran los que empujaba el doctor Iriar, que tenía que ver con estas nuevas alternativas energéticas. Así es. ¿Y qué es lo que empuja a la ANES? Digo, tú fuiste su primer presidente. Yo te conocí a través de Gustavo Bess, que era mi vecino en Coyoacán y promovió que te buscara. Y cuando te busco es cuando está ocurriendo todo eso. ¿Cómo es que se da esto? Yo creo que ese es uno de los datos o de las historias importantes que me importa poder reproducir aquí con esta plática. Mira, a diferencia de lo que muchas gentes pueden decirte, la gestión de la Asociación Nacional de Energía Solar, que es una gran organización Sí. que funciona maravilla 50 años más tarde, Sí. tiene muchísimo respeto, mucho prestigio y tiene muchísima calidad en su proceso de toma de decisiones. Se dio de manera muy paulatina entre el 75 y el 78. Ok. Cuando yo entré a trabajar al Instituto de Ingeniería, el instituto ya había contratado con el CONACYT, Ajá. el presidente de la República, un estudio para analizar la conveniencia de hacer investigación en energía solar. Bien. Y una semana antes de que yo entrara al instituto, o sea, el 1 de abril, había contratado por recomendación de Emilio Rosenbluth a un físico Ajá. que sacaron del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que estaba muy a disgusto allá, Ajá. que es Rafael Almanza. Eso. Ajá. Entonces, Rafael Almanza es nuestro decano de energía solar. Eso, muy bien. Ajá. Y yo entré a trabajar el día 8 y lo primero que me hizo Gerardo Iriart, pues presentarme con Rafael Almanza. Pero los dos estaban fresquecitos ahí. Entonces. ¿Cómo? Entraron casi al mismo tiempo. Una semana más tarde entré yo. Hija, qué cosa, eso no lo sabía. Luego. Y entonces, pero Rafael Almanza no nada más es físico, sino que piensa como físico, es un científico, Sí. no es un ingeniero. Sabe hacer ingeniería, pero no le gusta. Él prefiere hacer la ciencia. Sí. Está entrenado como científico. Entonces, eso de que el presidente Echeverría nos había endilgado un proyecto del cual ya habían pasado 6 meses y no había pasado nada, Ajá. tenía totalmente sin cuidado, ¿no? Ajá. Para mí, pues yo venía de la empresa privada. Imagínate un cliente que te empezó a dar dinero hace 6 meses y no tienes nada que entregarle, pues mejor te escondes en las sombras, no lo voy a hacer que te alcance. Sí. Entonces, lo primero que hicimos fue, Rafael Almanza concertó un viaje para visitar diferentes laboratorios de investigación en la capital del mundo, que era California, en el sur de California, Sí. particularmente la Universidad de California en Berkeley. Ajá. Pero vimos un montón de lugares, fuimos hasta Oklahoma, fuimos juntos. Ajá. Pero antes de eso, yo fui a donde me decían que había también gente interesada en el tema, que era en el Centro de Investigación en Materiales, tenían un laboratorio de energía solar, Sí. donde pululaban gentes extrañas, como el tal Gustavo Best. Ajá. Había un francés, que era el jefe del grupo, y estaba un investigador que al día de hoy es muy destacado y nadie quiere, que se llama Baltasar Mena. Ah, sí, el rockero. El rockero. Ajá. Yo, en el instante que llegué, porque pedí una cita con Gustavo, y en el instante que me recibieron, conocí a Baltasar, y desde ese día, yo sé que nadie está de acuerdo conmigo, pero desde ese día yo aprendo, cada vez que veo a Baltasar, aprendo cosas nuevas. Mira, mira. Ajá. Y yo lo propuse para que fuera ese mérito. Bien, bien. Yo creo que poca gente tiene tantos méritos para ser emérito como Baltasar Mena Iniesta. Bien. El caso es que ahí traté a Gustavo, porque el único organismo donde podíamos conseguir dinero para hacer trabajo de investigación experimental,
único lugar era ¿cómo se llama? Con El azul. Conacyt. Sí. Ajá. Entonces, nos veíamos Roberto era un niño todavía, Sí. ¿no? Gustavo, Isaac Pilatowski, quizá. Isaac Pilatowski, Manuel Martínez no había llegado todavía. Eso. Ah. Nos veíamos en la sala de espera a ver a quién recibía y nos veíamos con ojos de odio, ¿no? Porque güeyes tienen 2,000 pesos y yo quiero 3,000, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, en la primera plática que tuve yo con Gustavo hablamos del tema. Ajá. Digo, ¿o ponemos de acuerdo antes? Ajá. O tiene sentido que nos estemos peleando y cuando yo entre diga yo que tú eres un patán y cuando tú entres digas que yo soy un mentiroso, ¿no? Claro. Entonces empezamos a trabajar en equipo, luego empezamos a reunirnos con frecuencia. Ajá. Decidimos que nuestro grupo, fíjate qué bonito lo que te voy a decir, nuestro grupo era mucho más efectivo y mucho más potente si éramos más. Bueno, que va en la lógica de lo que has estado diciendo. Ajá. ¿Y luego? Sí, hay un libro que sacó un exalumno mío que es un restaurantero muy, muy chistoso, que se llama Rafael Saavedra. Ajá. Un librito muy chiquito que se llama Mejor, negociemos mejor. Ajá. Bien. O sea, una buena negociación es lo mejor que te puede pasar, una guerra es lo peor que te puede pasar. Bien. Entonces, pero eso yo lo aprendí desde muy... Acuérdate que yo era tartamudo y que yo tuve que controlar mi tartamudez tomando clases de oratoria. Algo había oído, lo oí de Joe Biden, pero no de ti. Entonces ya No, tú también. Tú ¿para qué me también. hacen los mandados? No, yo cuando tenía 7 años, yo soy el mayor de mis hermanos. Mi papá se quería morir porque yo no podía hablar. Ah. Entonces me llevaron con todo tipo de médicos y finalmente yo me acuerdo de un psicólogo, psiquiatra. Ajá. Me acuerdo que tenía unos anteojos muy, muy, muy gruesos. Ajá. Y entonces el tipo dice, lo que tiene su hijo no se puede curar, pero se puede disfrazar. Mira. Eso, pues mire, son cosas que no sabemos cómo funcionan en el cerebro, Ajá. pero ensayar, hacer presentaciones, hacer labor de ventas, etcétera, se le puede disfrazar esa dificultad que él tiene. Uh-huh. Yo empecé a tomar clases de oratoria. Eso. No, se nota que aprendió algo usted, doctor. Ajá, ¿y luego? Cursos de ventas. Yo tenía compañeritos que vendían aspiradoras de casa en casa. ¿Seguro? O enciclopedias de casa en casa. Ajá. A quienes yo quise y quiero mucho, los admiro muchísimo. Y imagínate, si es difícil hacer lo que estamos haciendo tú y yo, imagínate vender aspiradoras a las 11 de la mañana a una señora que está en bata. No, pues claro. Ya, si está el chamaco guapetón, pues puede servir. Ajá, ¿y luego? Bueno, pues te arreglas, ¿no? Y te pules el bigote. Entonces, Ajá. Yo empecé desde muy temprano a educarme, a presentar cosas complicadas de manera atractiva. Bien. Que se llama venta, mercadotecnia. Ajá. Y cuando yo llego con Gustavo Best y cuando empezamos a formar el grupo, yo ya lo sabía. Ajá. Si somos más, Ajá. nos va a ir mejor. Entonces, el primero que cayó en nuestras redes Ajá. fue un cuate muy malhumorado que tenía mucho prestigio de que era un gran ingeniero, que se llama Enrique Caldera Muñoz. Era agente de ingeniería en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca. Entonces, yo lo fui a ver. Ajá. Yo ya lo conocía. Yo lo fui a ver y le conté lo que te estoy diciendo, porque no te sumas con nosotros. Uh-huh. Enrique era cuesta arriba, porque pues, él vivía y vive en Cuernavaca. Uh-huh. Entonces, reunirse con nosotros en el restaurante donde nos reunimos, que ahora se llama el Saks de San Ángel. Sí, entonces, ajá. La casona del elefante. Sí, comida hindú. De parte de la UAM, inicialmente trabajábamos con un investigador muy padre, Vicente Mayagoitia, que le perdí la pista, pero él nos presentó con un señor Ononón, que sí fue fundador de la ANES, que era Ortiz Monasterio. Ah, sí, Fernando Ortiz Monasterio era profesor muy destacado, muy grillote, un poquito menor que yo, meses menor que yo, sí. en Juan Xochimilco. Pero muy movido. Fernando es tremendo, sí. Muy movido. Y luego su mujer en el mundo de la arte tenía una sala de exposiciones. Ahora, yo conocía a mucha gente con Fernando. Perdón que interrumpa. Bueno, ya vamos a cumplir la hora, pero para darnos un poquito más de tiempo, pero
Algo que me parece muy relevante en esto que estás hablando del origen, especialmente el haber cruzado con Enrique Caldera, es que se juntan mundos que de otra manera quizá no se juntaran. El mundo de de la gente de la Facultad de Ingeniería de la Ciudad de México con otros ingenieros que vienen de de otros entornos mexicanos, pero con una diferencia quizá de historias que se juntan y colaboran en esto. No sé si estés entendiendo lo que quiero decir, que... Totalmente, y con eso termino de darte la lista de los fundadores. Ajá, El último de ellos, en pláticas con Enrique Caldera, que se graduó en el Politécnico, ajá, permitió conocer a Alfredo. sí, en paz descanse Sí, Alfredo, ahorita se me va su apellido. Y Alfredo, que siempre fue muy buen hombre, muy sí, bondador, jaló con nosotros. Le contamos desde el mero principio de qué se ajá, trataba. Mientras más seamos, mejor nos sentimos. Y él no tenía, él era profesor, siempre fue profesor de sí, CIME. sí, Luego terminó en Culhuacán, fue un tiempo director. Pero Alfredo Sánchez Flores era Sánchez Flores, sí, un hombre muy... Era un profesor universitario de veras, pues. sí, sí, muy dedicado, muy serio, muy serio. Muy orientado a crearle a los jóvenes un ambiente de optimismo, de positivismo. Y fue una contribución extraordinaria a la formación de No, Anés. Y luego, era, o sea, pensando en retrospectiva, era una de las cosas más asombrosas de Anés, que no fue además por un ratito, ha sido a través de los años, de así es. cómo unió gentes de distintas partes del país, de distintos orígenes, de distintas formaciones en una causa común y permitió darle continuidad a, bueno, hasta ahora a la propia Anés. Creo que es algo que yo no reconocía de de esta asociación en su origen, en su formación. Refleja lo que tú dices otra vez, el trabajo en equipo. Bueno, el trabajo en equipo que ha tenido épocas muy gloriosas, ¿eh? Ajá, Particularmente cuando hemos tenido presidentas. sí. Esta es toda una historia de Anés que no creo que sea el momento, pero No, no, ahorita no tenemos tiempo ya, sí. Ajá, nos fue muy bien. Esas son las personas importantes. Cuando Gustavo toma el trabajo de Naciones Unidas y decide irse a vivir a Italia, sí. me manda a su pupilo, que yo ya conocía, Ajá, se llama Manuel Martínez Fernández. eso. Manuel Martínez me invita a comer a un restaurante de lujo, Ajá. que ahora se llama el Cardenal, y que entonces se llamaba, ¿cómo se llamaba? Allá en Palmas, en el centro. No, en la Avenida de la Paz, en San Ángel. Ah, ok, ok. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. La Tasca Manolo, pero antes había sido. Atasca Manuel, Ajá. Atasca. Entonces, él me invita a comer, desde luego él es muy generoso con los vinos y todo eso, y me paga. Entonces, ya terminada la comida, cuando saca los pitillos, me dice, oye, Gustavo se va a Italia y Ajá. quiere que se mantenga viva la idea de crear la Asociación de Energía Solar. Ajá. Entonces, como muy seguramente te interesa tener gente de su grupo, Ajá. yo quiero ofrecerme para continuar la tarea de Gustavo. Bien, mira. Y yo creo que poca gente ha trabajado tanto el tema como Manuel Martínez al día de hoy, ¿eh? Digamos, él sí traía su historia asociada a renovables cuando se Sí, pues él encuentra es contigo. físico. Sí, Él es físico y andaba trabajando en la parte física de la creación de los sistemas fotovoltaicos. ¿Te acuerdas de las capas P y la N y que sí, no sé sí, qué? sí, sí. Tiene desde el punto de vista físico y de materiales, tiene retos extraordinarios al día de hoy, ¿no? Sí, ahí creo que la secuencia de la formación de cuadros y de la NES ha de ser interesante porque está todo lo que sea en Sinvestav con lo fotovoltaico, ¿no? Sí, Que de alguna manera se reprodujo en el trabajo de Manuel en la UNAM, pero que iba más concentrado, en su caso, la electricidad y terminó teniendo peso fuerte el tema térmico, que es el que tú estás más, el que estuviste más involucrado. Así lo sigo, entiendo. sigo. Mi tema de investigación en la parte de ingeniería sigue siendo térmica.
Yo quisiera dejarla aquí, doctor José Luis Fernández Sayas. No terminamos nuestra conversación. Sugiero que la recuperemos en otra sesión, quizá de otra hora, para hablar más bien de esos años. Ya estamos hablando de principios de los 80 a la fecha, de cómo esto se refleja en el país, en la economía en general, el que hoy en día las energías renovables sean ya promovidas por el sector privado, con empresas bien establecidas, la evolución de la ANES y las otras asociaciones que salieron de ahí. Pero eso quisiera dejarlo para otra conversación. No sé qué opines, José Luis. Me parece muy bien y quisiera yo rescatar dos cosas Por que tú favor. acabas de mencionar. La creciente participación, la necesaria participación del capital privado, que en esta administración está tomando forma muy similar a la que nosotros desarrollamos en el IE, Ajá, de la Garza, ajá, y las características del gobierno que nos llevaron a una experiencia dolorosa, que yo creo que tiene muchas virtudes y muchos defectos, que es la ley de transición energética. ajá, bien. Y como no, me gustaría muchísimo, tú me dices cuándo, gritas rana y yo brinco.